Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La verdad es que estamos en medio de una transformación increíble en la medicina cardiometabólica, y todo gracias a los agonistas del GLP-1. En los siguientes minutos vamos a desglosar la evidencia más importante, la que va a definir nuestra práctica clínica para el 2025. A ver, vamos directo al grano. Si algo hay que llevarse de esta plática es esto. Estos medicamentos ya no son solo para bajar el azúcar. La evidencia actual es tan fuerte que los consolida como terapias de primera línea para proteger órganos clave. Nuestra revisión va a cubrir 5 puntos esenciales. Primero, el nuevo paradigma terapéutico. Luego, vamos a comparar los agonistas GLP-1 más importantes. Después, analizaremos a fondo la tirzepatida y su eficacia. Revisaremos la evidencia dura de protección cardiorrenal. Y para cerrar, veremos cómo aplicar todo esto en el consultorio. Empecemos con este cambio de paradigma, porque la conversación en el consultorio ya no es la misma. Hemos pasado de preguntarnos cómo bajamos la hemoglobina glucosilada a cómo protegemos el corazón y el riñón de manera integral. Y esto es un cambio tan radical que las guías más nuevas ya lo están reflejando. Ya no se consideran una segunda o tercera opción. Para pacientes con enfermedad cardiovascular o de alto riesgo, ahora son terapia de primera línea. Esto modifica por completo el algoritmo de tratamiento que conocíamos. Muy bien, ahora sí, pasemos a comparar. Con tantas opciones disponibles es crucial entender las diferencias. Y hoy por hoy la semaglutida se ha convertido en el nuevo estándar. No, es la vara con la que medimos a todos los demás. En cuanto a qué tan potentes son para bajar el azúcar, los datos son muy claros. La semaglutida, a una dosis de 1 miligramo, logra una reducción de hemoglobina glucosilada de hasta 1.8%. Esa es una cifra superior a lo que vemos con dulaglutida o liraglutida. Y en la clínica, esa diferencia, vaya que se nota. Pero el efecto en el peso es todavía más impresionante. Con la dosis aprobada para obesidad, la de 2.4 miligramos, la semaglutida consigue una pérdida de peso promedio de 10 a 15 kilos. ¡10 a 15! Esto es prácticamente el doble de lo que se lograba con otros agentes de la misma clase. Realmente establece un nuevo nivel de eficacia. Y si hablamos de protección renal, la evidencia también empieza a mostrarnos diferencias. En un estudio retrospectivo que comparó directamente semaglutida contra dulaglutida, se encontró algo muy interesante. Con semaglutida no hubo un aumento significativo de proteinuria, pero con dulaglutida sí. Esto nos sugiere una potencial ventaja en nefroprotección para semaglutida. Ahora, pasemos a la siguiente evolución en esta familia, la tirzepatida. Y ojo, este no es nada más otro GLP-1, no. Este es el primer agonista dual GIP/GLP-1, un twinketin, y la verdad es que ha venido a redefinir lo que pensábamos que era posible con la farmacoterapia. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos viendo un nuevo estándar de eficacia? Los datos de todos los estudios del programa SURPASS parecen indicar que la respuesta es un rotundo sí. Aquí está el dato que lo cambia todo. En el estudio SURPASS-2, que fue un cara a cara de tirzepatida contra semaglutida de 1 miligramo, la diferencia en la pérdida de peso fue simplemente asombrosa. 11.2 kilos con tirzepatida contra 5.7 con semaglutida. Es casi el doble. Y esta gráfica lo dice todo, ¿no? No hablamos de una ventaja pequeñita, marginal. Es un salto cuántico en la eficacia para la pérdida del peso en pacientes con diabetes tipo 2. El impacto visual de estos resultados es innegable. Pero esto no se trata solo del peso o del azúcar por separado, sino de lograr un control metabólico integral. Vean esto. Con tirzepatida a 15 miligramos, casi la mitad de los pacientes alcanzaron un objetivo combinado súper estricto, una glucosilada de 6.5% o menos, más una pérdida de peso de al menos el 10%. Esto es 3 veces más que con semaglutida a 1 miligramo. Muy bien, ahora vamos a cambiar el enfoque hacia la evidencia más sólida que tenemos, los resultados de los grandes ensayos de desenlaces cardiovasculares y renales. Aquí es donde la teoría se encuentra con la práctica clínica de alto impacto. Empecemos con el SUSTAIN-6. Este ensayo fue un pilar que demostró que la semaglutida reduce los eventos cardiovasculares adversos mayores, el famoso MACE, en un impresionante 26% en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. Pero luego llegó el estudio SELECT, que de verdad cambió las reglas del juego. Demostró una reducción del 20% en MACE, pero, y aquí está lo increíble, en pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular ya establecida, pero, y que no tenían diabetes, esto prueba que el beneficio cardiovascular es independiente del control del azúcar.
Y para terminar de consolidar este perfil de protección de órganos, el ensayo FLOW demostró una reducción del 24% en el desenlace renal primario en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Con esto, el papel de la semaglutida en la nefroprotección queda más que cimentado. Perfecto. Hemos revisado muchísimos datos. Ahora viene la parte más importante. ¿Cómo se traduce todo esto a las decisiones que tomamos frente a un paciente? Vamos a ver un par de casos prácticos para aterrizarlo todo. Primer escenario. Un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerática ya establecida. Pensemos en alguien que ya tuvo un infarto. Aquí el objetivo principal, sin duda, es la prevención secundaria. La estrategia basada en evidencia es muy clara. La elección es semaglutida subcutánea. La justificación, esa reducción tan robusta del 26% en MAES que demostró el SUSTAIN 6. Es el agente con la evidencia más fuerte en este perfil de paciente. Y claro, siempre se puede considerar añadir un inhibidor de SGLT2 para una protección cardiorrenal todavía más completa. Ahora, un segundo caso. Un paciente donde el objetivo terapéutico número 1 es una pérdida de peso sustancial para lograr un control metabólico completo, incluso más allá de la enfermedad cardiovascular. En este escenario, la tirzepatida se convierte en la elección preferente. La justificación es su eficacia metabólica superior, con pérdidas de peso de más de 11 kilos y reducciones de glucosilada de más de 2 puntos. La probabilidad de alcanzar ese objetivo compuesto tan exigente es notablemente alta. Y antes de terminar, una mirada rápida al futuro, porque si la tirzepatida nos pareció una evolución, lo que viene es una revolución. Fármacos como la retratrutida, un triple agonista, están mostrando en estudios de fase 2 pérdidas de peso de hasta un 24%. La eficacia de estos agentes sigue y sigue aumentando. Así que terminamos con una pregunta para la reflexión clínica. Con toda esta evidencia que diferencia tan claramente los perfiles de estos fármacos, ¿cómo va a cambiar la selección del primer agente inyectable en la práctica diaria? La era de la medicina de precisión cardiometabólica ya está aquí.